Buenas tardes todos y todas. Muchas gracias a los que nos acompañan hoy. Bienvenidos a la charla El nuevo mindset del periodismo, charla que se da en el contexto del diplomado de periodismo de datos y fact-checking. Me presento, soy Florencia Arrigrandi, profesora de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, codirectora en conjunto con el profesor Carlos Franco de la Escuela de Comunicación y Periodismo, del diplomado en periodismo de datos y fact-checking. Hoy día nos acompaña Rafael Cereceda, profesor de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, para hablar de lo siguiente. Hoy en día la producción de datos a nivel mundial ha crecido aceleradamente, y este crecimiento ha incidido en la forma en que se desarrolla y trabaja en distintas áreas del conocimiento. Las comunicaciones, la forma de comunicar, no han estado al margen de este fenómeno. Y en este contexto, los y las comunicadores deben cambiar lógica de pensamiento para resolver con herramientas computacionales nuevos problemas y desafíos. Y es en este contexto que queremos invitar a Rafael, profesor del diplomado, profesor de Python del diplomado, a conversar. Bienvenido, Rafael. Hola, Flo. Un gusto estar contigo, estar con los ya 14 participantes que tenemos en la sala. Nada, bacán. Muchas gracias por la invitación, gracias por la confianza y tratar de poder dilucidar o desentrañar o de desenredar este mindset que quisimos ponerle el nuevo mindset del periodismo a esta instancia, pero no solamente el periodismo. Hoy día todas las industrias están un poco avasalladas por lo que son las tecnologías de la información, así que la idea es poder tener una conversa. Les invito a todos los participantes a que hagan sus preguntas en el chat, que nosotros acá encantados los vamos a ir contestando. Vamos a poner ahí algunas apreciaciones, quizás suenen un poco polémicas, pero que tienen la idea de que generemos esta conversación que sea un poco más nutritiva. Bueno, quisiera partir con una foto que a mí me llamó tremendamente la atención. Lo más probable es que a ustedes también les llame la atención. Fíjense que la parte de arriba de esta foto es 1956. 1956, época un poco antes, diríamos, de el boom de la exploración espacial. Hoy día no sé si supieron, pero la semana pasada, recién pasada, un helicóptero vuela por primera vez en Marte. Y eso, el nivel de ingeniería, el nivel de software, el nivel de investigación que hay que tener para en algo más, un poco menos de 60 años, poder lograr esta hazaña a partir de esa foto de arriba en blanco y negro, es bastante impresionante. Contarles que un computador como el que está ahí costaba no cientos de dólares, costaba miles de dólares y quizás cientos de miles de dólares contaba ese IBM de primera generación, que están subiendo ahí como 4 personas a un camión. Lo interesante de eso es la foto de abajo. La foto de abajo es un micro SD de alta velocidad de transferencia, que hoy día yo lo busqué en Amazon, busqué el mismo en Amazon, vale $200. $200. Y esto nos habla de la evolución exponencial que han tenido las tecnologías de la información, la capacidad de almacenamiento, la capacidad de procesamiento de datos, y ha habilitado nuevas formas de conversar, nuevas formas de relacionarnos, y por supuesto, nuevas formas de comunicar, ya lo vamos a ver un poquito más adelante con respecto a las distintas revoluciones que hemos sufrido en estos últimos 200 años en la humanidad. Pero decir que hemos entrado en una vorágine, cada vez vamos más rápido, cada vez se nos acercan más aún los, digamos así, los avances tecnológicos que pensábamos que estaban muy lejos. Hay un ejercicio bien choro, Flo, que uno podría hacer,
Porque, ¿qué pasaría si uno se pone en el año 1900? Imaginemos, cerramos los ojos y pensemos que estamos en el 1900, y uno preguntara, bueno, ¿qué va a haber el año 2021? ¿Qué podría haber en el año 2021 que nos hiciera sentido y que tú dijeras, wow, ese sería un avance tecnológico brutal? Y lo primero que a uno se le viene a la mente es, bueno, que los autos vuelan. Que los autos vuelan y que lo único que ya los autos no usan calle. Pero es un poco decepcionante porque en verdad los autos no vuelan. O sea, vuelan, pero hay prototipos y algunos autos que podrían volar, hay algunas ideas, pero los autos no vuelan. A lo más nos estamos acercando mucho más hacia los autos eléctricos, pero los autos siguen teniendo 4 ruedas o 6 ruedas, dependiendo del auto. Transportamos nuestras cosas todavía en camiones, la gran mayoría, o en barco. Y no es muy diferente a cómo se hacía en los años 1900. Digo. Entonces es un poco decepcionante, pero si hoy día nos ponemos a pensar, hoy día, 2021, ¿qué va a haber en 120 años más? O sea, el 2140. Yo les aseguro, de verdad, yo no tengo ningún estudio científico y menos empírico de esto, pero yo les aseguro que lo que se les ocurra, lo que se les ocurra se van a quedar cortos. Se van a quedar cortos. Se espera que para el año 2025, por ejemplo, según muchos estudios, y ya se está haciendo, el otro día se imprimió se imprimió un páncreas con una impresora 3D de ADN. Para el año 2050 ya no vaya a tener que matar una vaca para poder tener 1 kilo de carne, sino que vaya a llegar al supermercado, vaya a pasar la tarjeta de crédito y vaya a imprimir 1 kilo de carne. Y más encima lo vaya a imprimir con las condiciones nutritivas que a ti se te ocurran. Vaya a poder elegir cuánta proteína, cuánta grasa, si queréis meterle hidrato de carbono a la carne, en una de esas hasta te resulta, ¿te fijas? Pero volviendo al presente, cuando yo hablo de vertiginoso, quiero justamente no solamente mostrar este gap, este crecimiento, este incremento brutal desde el año 56 hasta el año 2020, sino que además quiero mostrarles qué es lo que pasa en un minuto en Internet. Y esto tiene mucho ya más que ver con periodismo, porque el periodista de hoy, el comunicador de hoy, tiene que poder enterarse de las cosas que pasan. ¿Cómo nos enteramos de las cosas que pasan cuando tenemos múltiples fuentes de datos? Y no solamente fuentes de datos escritas, sino que fuentes de datos de formas desestructuradas, como son, por ejemplo, un tweet, o como es un video en YouTube, como es una película en Netflix. Fíjense cuántas horas de video se ven en un minuto. 4,7 millones de horas de video, o 4,7, perdón, millones de videos vistos en un solo minuto en YouTube. Solo en YouTube. O sea, imagínense qué es lo que pasa en todas las otras cosas. 194.000 personas tuiteando en una hora. 1.400 descargas de videos en TikTok. ¿Cómo hacemos como periodistas, como comunicadores, yo como ingeniero, para poder enterarnos de toda esta situación? ¿Cómo agarramos las noticias que realmente valen la pena? ¿Cómo agarramos las noticias que no son falsas? ¿Y cómo las discriminamos para saber si es que son fake news? En un mundo en donde la postverdad, o sea, en un mundo en donde hablábamos el otro día, Flo, ¿te acordáis del síndrome de Dunning-Kruger, en donde hay mucha gente que cree que sabe mucho, ¿cierto? Pero en verdad no tiene ni idea de nada? Que nos dio un poco de susto, ¿verdad, Flo? Era como, Así es. No, sí. tanta En gente este dando su momento, opinión, tanta gente, claro, dando su opinión y un poco desinformando. Entonces, no sé si, bueno, si ustedes no conocen el síndrome de Dunning-Kruger, es básicamente un estudio que lo hizo el señor Dunning y el señor Kruger, en donde detectaron que la gente que tiene más seguridad en emitir un juicio sobre algún tema técnico, en verdad son las personas que menos saben. Y el mejor ejemplo que encontré es cuando vemos un partido de fútbol.
A mí me gusta el fútbol, yo no soy fanático del fútbol, pero me gusta el fútbol. Pero cuando estamos viendo un partido de fútbol, todos somos directores técnicos. ¿Caché, no? Todos somos DT del equipo que nos gusta. Todos vamos a un partido de la selección y todos somos el DT de la selección. Y el DT de la selección no sirve para nada, ¿te fijas? A pesar de todos los años que ha trabajado, todos los años que ha estudiado, nosotros sabemos más que. Entonces, ese síndrome hace que también la cantidad de noticias que son inconsistentes, la cantidad de información que es, ¿cómo podríamos decirlo? La cantidad de información que no es verídica o que no se ajusta a la realidad es gigante. Y poder manejar esta información, poder controlar no lo que se diga, sino que enterarte de lo que es verdad. Hoy día es un desafío brutal. Vamos a entender esto desde un punto de vista de la eficiencia, porque para poder medir y tomar todos estos datos, que yo sigo mirando esta cuestión y para mí es realmente, es como una montaña, ¿te fijas? Una montaña de datos en un minuto. De hecho, el otro día leía un dato respecto de YouTube. En YouTube se ha creado más contenido en estos últimos 2 años, más contenido audiovisual en estos 2 últimos años, que en toda la historia de la humanidad. ¿Te caché, no? Que en toda la historia de la humanidad. O sea, y lo más probable es que en los próximos 2 años digamos exactamente los mismos. ¿Cachai? Y eso te habla de un crecimiento absolutamente exponencial de la creación de contenido. Para bien o para mal. Para bien o para mal. Y tenemos que saber elegir qué contenido consumir. Entonces, a partir de eso, me quiero enganchar de lo que son las revoluciones industriales, porque la revolución industrial, las revoluciones industriales, hoy hablamos de las revoluciones industriales, han ido dando pasos agigantados en poder eficientar los procesos de las industrias en un principio, por eso se llama revolución industrial, pero hoy día ya está haciendo eficientar las actividades de la vida diaria. Entonces, tenemos 4 revoluciones industriales. Esto es historia ya. Esta foto la tomé en internet. Primera revolución industrial, 1784, la famosa máquina de vapor. Es lo que permite que tengamos trenes, que podamos transportar las cosas por tierra de forma más eficiente, ¿vale? Y con mayor seguridad. ¿Qué hacíamos antes de eso? Caballos. ¿Y cómo transportamos petróleo? ¿Cómo transportamos cobre? ¿Cómo transportamos carbón? ¿Cómo transportamos pertrechos, alimentos? ¿Y cómo transportamos personas sin un tren a vapor? ¿Vale? Y esto vino a ser la primera revolución. Veo que hay, no sé si está habilitado o no, pero veo que Pepo Sepúlveda levantó la mano. No sé si tendrá algún comentario. Teníamos ahí algunas preguntas. No sé si... Pepo, porfa, deja tu pregunta en el chat y vamos a poder contestarla, o tu comentario para poder reproducirlo. Al final vamos a tener una ronda de preguntas, sí. Exacto, de todas maneras, porfa, vayan anotando ahí los temas para que comentemos, todo esto. Bueno, segunda revolución industrial, la producción en masa. Y la producción en masa de la llegada de la línea de ensamblaje. Esto tiene que ver también con el famoso amigo Ford, el Ford T. Comentábamos ayer también con la Flor, que este señor Ford decía que, dado que el Ford fue el primer auto producido en una línea de producción, en una línea de ensamblaje, el señor Ford tenía la siguiente frase, que era genial, porque representa justamente la definición de esta segunda revolución. El Ford T se vende en todos los colores, siempre y cuando el color sea negro. O sea, no soy capaz de hacer otro color que no sea negro. ¿Por qué?
porque está hecho en línea, en una línea de ensamblaje. Y los procesos están tan ajustados a la línea de ensamblaje que no soy capaz de producir un auto barato en el color que tú elijas. ¿Okay? Eso hoy día lo podemos hacer. Bueno, hay muchas marcas muy sofisticadas que sí lo pueden hacer. Pero hoy día nosotros seguimos eligiendo el color del auto donde lo vamos a comprar, si es que. ¿Ah? Bueno, tercera revolución industrial, por allá por los años 70, empieza la producción automatizada, la electrónica, empiezan los primeros computadores, la llegada del hombre a la luna se hizo en base a un computador y no en base a cualquier computador. Y yo les quiero contar cuál era la capacidad del computador que se usó para llegar a la luna. Todo el centro de Houston que comandaba este Eagle que llega a la luna estaba comandado por un computador que no tenía más capacidad de procesamiento que un smartphone. No se alcanza a ver ahí que un smartphone como este. ¿Okay? Y el módulo lunar no tenía más capacidad de procesamiento que un Nokia ladrillo del año 2000. O sea, estos tipos llegaron a la luna con un smartphone y con un ladrillo. Flo, vamos a la luna, yo pongo el smartphone, tú pones el ladrillo. ¿Te atreverías? No te... Vamos, tú, Yo no Rafael, me atrevo. tú sabes que yo te sigo donde sea. Vamos. Bueno, pero no sé. Yo igual la pienso. Bueno, y la cuarta revolución la estamos viendo hoy día. La estamos escribiendo y tiene que ver con todo esto manejo de los datos, con todo lo que tiene que ver con Big Data, datos no estructurados, datos que vienen de múltiples fuentes. Un avión 787 para ir desde Santiago a Madrid produce 10 terabytes de datos. Solo en un viaje de 13 horas produce 10 terabytes. Bueno, ¿qué hacemos con toda esa información? Porque una cosa es tener el dato y otra cosa es qué haces con el dato. Claramente Boeing la usa en mejorar la performance de sus aviones, en entender si es que hubo problemas durante el vuelo, etcétera, pero el volumen es tan grande que cuesta mucho sacar conclusiones a partir de ahí, y para eso cada vez se hacen sistemas más y más sofisticados, porque hay que partir por algo. ¿Qué pasa con la transformación digital? Tema tan acuñado y tan usado hoy en día, y tiene que ver con cómo vivimos en un mundo altamente digitalizado. Fíjense cómo han cambiado la industria de los medios. Yo soy músico, yo toco batería en mis tiempos libres, eh, y, y escribir un disco hoy día es mucho, o lanzar un disco, es mucho más, entre comillas, democrático, mucho más accesible para un montón de gente que antes no podía hacerlo. Antes, para poder lanzar un disco, tenía que tener un sello discográfico. Tenía que pagarle mucha plata a mucha gente. Pero hoy día, por $50, a través de un distribuidor, subes tu música a Spotify, la mayor plataforma de música del mundo, por $50. Más allá de lo que te cueste grabar, ¿cierto? Que también tiene un costo, pero el problema no era grabar, el problema era tomar un CD y ponerlo en una tienda de discos. Y eso era tremendamente costoso. Para los músicos emergentes, en la práctica era casi imposible. Entonces, escribir esta cuarta revolución, para escribirla yo me siento un privilegiado. Me siento un privilegiado porque estamos viviendo una época de muchos cambios, pero para poder vivir estos cambios tenemos que enterarnos. Y una de esas actividades para poder enterarnos de las cosas que son verdad es justamente el fact-checking. Es justamente poder chequear qué es lo que está bien y qué es lo que es mentira. Qué es lo que realmente dijo el ministro o lo que dijo realmente la persona que causó la polémica versus lo que se dijo que dijo y todas las miles de interpretaciones que eso podría tener. ¿Te fijas? Y para qué decir los memes. O sea, en Chile yo creo que somos, no tengo ningún estudio, pero yo creo que somos los reyes de los memes, porque antes que pasen las cosas, los memes aparecen, ¿te caché? Como que todo lo predicen los Simpsons. O la cantidad de memes que me llegaron respecto de esto lo va a contestar la doctora Paula Daza. Ya la doctora Paula Daza sabe de todo, ¿te cachai? Es capaz de contestar hasta qué le pasa a Lupita, ¿me entendés? ¿No? Entonces, eh, eh, es realmente abismante la cantidad de contenido. Y el fact-checking de alto valor también necesita ser eficiente. Y para poder ser eficiente tenemos que apegarnos a la cuarta revolución industrial.
hoy día lo que tenemos a mano es justamente saber programar, es saber desarrollar software, y ese es el nuevo mindset que nosotros queremos proponerles acá. Es saber entender cómo con un programa, cómo con un software construido por mí, yo soy capaz de automatizar tareas que antes no era capaz de automatizar. Y el hecho de saber programar, y aquí no estamos hablando de programar un tremendo software, acá no estamos hablando de desarrollar un software que me permita, no sé, hacer un webinar como este. Yo no estoy pidiendo que ustedes sepan desarrollar Zoom. Unas rutinas fáciles para poder enviar correo a múltiples personas, correos personalizados con ciertos archivos y en base a una base de datos que ustedes tengan, con un mensaje personalizado para cada persona. Y no solamente un mail tipo en donde tú pones algunos campos variables, no, sino que tú escribes en una planilla Excel exactamente el mail que le quieres mandar y lo dejas mandando, ¿te fijáis? Eso ya es programable. Y no te demoráis mucho más que un par de horas. Revisar todos los medios, eh, todos los medios digitales chilenos en la mañana, sin tener que leerte todo el diario y tratar de buscar la situación en particular que estáis buscando. Hoy día es perfectamente factible y nosotros lo hacemos. Lo hacemos en el diplomado con todo lo que hace el gran Gonzalo Huerta con su web scrapping, ¿cierto? Pero cuando yo les digo programar, da un poco de susto. Y yo les quiero traer justamente una foto que trata de aterrizar justamente eso. Programar es una habilidad que se aprende. Es una habilidad. Yo no te voy a enseñar a programar. Yo puedo ser el profe de Python, pero yo no te voy a enseñar a programar. Y para los que no sepan qué es Python, es básicamente un lenguaje de programación, como muchos otros. Pero yo no te voy a enseñar a programar. Yo no puedo enseñarle a nadie a programar y eso ustedes van a decir, ah, ya, pero para, entonces ¿para qué estamos aquí? Yo no te puedo enseñar a programar. Y lo voy a afirmar siempre. El que va a aprender a programar eres tú. Porque programar es como tocar un instrumento. Es como tocar la guitarra. Es como andar en bici. ¿Te fijas? La guitarra al principio va a sonar raro. No hay que apretar bien los dedos. O como tocar violín. Que parecerá al principio que estáis matando un gato. ¿Te caché? Pero programar se aprende. Y mucha gente lo aprende. Yo tengo la experiencia de haberle enseñado a programar en el bootcamp de la facultad, haberle enseñado a programar a una orfebre, y nada en contra de su profesión, al contrario, pero sabemos que un orfebre está muy alejado de lo que es el desarrollo de software. Hoy día ella es casi una desarrolladora de software, que se va a dedicar y va a trabajar desarrollando software. Entonces, podemos llegar a ser programadores muy sofisticados, o podemos programar estas pequeñas rutinas. Podemos ser un concertista en guitarra, o podemos aprender a tocar la guitarra de palo para pasarlo bien y para entretenernos un rato. O aprender a andar en bici para ir de un punto a otro, para irnos a La Vega, o para salir a andar en bici en las mañanas. O podemos aprender a andar en bici para ser competidores olímpicos, ¿te fijas? Y eso la programación también lo tiene. Lo importante es usarlo como un recurso, porque hay que ser más valioso, porque hay que ser más eficiente. Y aquí les traigo, encontré por ahí a partir de un youtuber muy, muy conocido en el ámbito de la programación, que él comentaba 5 razones por las cuales programar es valioso. Y justamente ahora quiero traérselas. 5 razones. La primera es porque aprender a programar te enseña a pensar y a resolver problemas. Y aquí es donde está el punto del mindset. Vas a tener otra mirada. Vas a pensar las cosas de otra forma. ¿Ah? Vas a entender los problemas de una forma diferente, de una mirada más algorítmica, más procesada, más ordenada. Vas a aprender a resolver problemas que jamás te pensaste que ibas a poder resolver. Y aquí no hablo como vemos en ingeniería, tratar de resolver el número primo. No, sino que problemas del tipo, bueno, ¿cómo puedo ser más eficiente para poder revisar la prensa en la mañana? Y poder leer las noticias que realmente tienen valor para mí. Es rentable porque también puedes vender tus creaciones. Tú puedes hacer software y venderlo. Así como tú puedes aprender a andar en bici y que te paguen por andar en bici, o ser concertista en guitarra,
y vender tu trabajo, acá tú también puedes vender tu trabajo. ¿Qué más valioso que un periodista, un comunicador que sabe programar software para comunicadores, hecho por comunicadores? Yo lo encuentro tremendamente valioso. El otro día hablaba con un amigo que es abogado. Él aprendió a programar en Python. No lo mentoreé yo. pero, pero él dijo, oye, yo tengo un montón de pegas repetitivas y esto viene con la tercera razón, y es escribir mucho, hacer muchos escritos, muchos textos que son básicamente los mismos. ¿Por qué no lo puedo automatizar? Él automatizó tareas repetitivas. La regla de oro es, si lo hago 2 veces, exactamente igual o con una similitud bastante importante, yo ya debería automatizar esto. Yo debería pensar en automatizar esta cuestión. Porque ¿para qué lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer yo? Si alguien lo puede hacer por mí. Mejor dedico un rato a aprender y lo automatizo. Obviamente hay ciertas actividades que uno diría, ya, pero yo para poder entrevistar a una persona, repito el mismo proceso, le mando el mail, me junto con él, le hago la entrevista, ya sí, pero esas son cosas que requieren una cercanía humana, todavía los computadores no son empáticos. No, es difícil que un computador pueda ser empático o pueda ser creativo para generar la mejor pregunta para esta persona, ¿vale? Pero sí automatizar tareas repetitivas que no me agregan valor es lo importante, ¿ya? La programación es el lenguaje del futuro, y aquí no puedo estar más de acuerdo con esta frase. La programación es el lenguaje del futuro. Si usted sabe programar, si usted sabe automatizar procesos, va a ser mucho más valioso. Y hoy día, la cantidad de gente que sabe programar es muy poca. Yo les voy a dar un dato, pero esto en términos más de desarrollo de software, más profesional. Estados Unidos requiere todos los años de 3 millones de desarrolladores de software para toda su industria. 3 millones nuevos. Ellos son capaces solamente de formar 2 millones. O sea, tienen un gap de 1 millón de personas en esta industria. En Chile esto no es muy diferente. En Chile hay ese número en relación también a la cantidad de población, a la cantidad de empresas que tenemos acá. En Estados Unidos son 300 millones de habitantes, acá somos 19, 18. Acá en Chile ese número es de 70.000 personas. Imagínense lo valioso que es en un medio tener un periodista o un comunicador audiovisual o un comunicador en general que sepa programar software. Yo lo encuentro tremendamente valioso. Tremendamente valioso. Bueno, y además se ve muy bien en tu currículum. Puedes acceder a trabajos que nadie más puede hacer. Eres tremendamente valioso. Entonces, y hay una frase más que no aparece acá. No hay ninguna industria. Ojo con esto, no hay ninguna industria. Imagínense una industria que no use software. No hay ninguna industria que no utilice software. Ni siquiera la industria más artesanal, porque usan las redes sociales para poder promocionar sus artesanías. ¿Se fijan? Hasta esas industrias usan software. Y el software fue desarrollado por alguien. Fue programado por alguien. Entonces, el mindset que queremos transmitirle acá viene justamente a partir de esto. Viene justamente a partir de, oye, espérate, cálmate y aprende a codear. Cálmate y aprende a programar. Cálmate y aprende a hacer fact-checking de forma automatizada, con código. Cálmate y empieza a investigar de forma más eficiente. Cálmate y súbete a la cuarta revolución industrial. Cálmate y aprende que los procesos de aprendizaje pueden ser más eficientes. Los procesos de adquisición de información veraz pueden ser más eficientes. Así que justamente es esto el nuevo mindset para mí. Podemos tener una discusión y una conversa, pero para mí esto es el mindset. Esto es lo que el periodismo, la comunicación debe adquirir, sobre todo en Chile. Ser más eficiente para poder llegar antes, para poder llegar más rápido.
a la noticia, a la mejor noticia, a la noticia verídica, y no quedarse con lo primero que sale en la primera red social, poder investigar más rápido. Flo, ¿algún comentario? Aquí ya se me acaban las slides. ¿Ah? No, bueno, más que comentario, tenemos acá, nos está acompañando Ale Fernández. Ale, ahí si quieres prender tu cámara, tu micrófono, porque Ale vivió el proceso. Y nos encantaría, Ale, que nos comentaras un poco cuál fue tu experiencia, cómo, si has podido vivir este tema del nuevo mindset, cómo te ha aportado en tu trabajo. Bienvenida, Ale. Hola Florencia, hola Rafa, hola a todos. Bueno, yo soy una afortunada en el periodismo en sí, porque puedo trabajar en el periodismo de datos y en fact-checking, cosa que pocos periodistas, o sea, hay pocos espacios en los medios de comunicación para hacerlo. Entonces, partiendo de esa base que me siento muy afortunada, para mí el diplomado ha sido maravilloso en el sentido de confirmar muchas de mis intuiciones en el día a día, pero también para desarrollar herramientas para, como decía el Rafa, de esos 5 puntos del youtuber de programación, para mejorar mis mismos procesos de investigación, y yo creo que le agregaría un sexto punto quizá, específico como para los comunicadores, que nos abre la perspectiva de la que tenemos, porque nosotros somos expertos en comunicaciones, en comunicar y entender procesos, en analizar procesos y comunicarlos para satisfacer el derecho a la información de la ciudadanía. Entonces, este nuevo mindset que habla el Rafa, de también entender cómo se estructura el mundo, porque una cosa son las leyes o nuestras estructuras democráticas, pero también otro lado es cómo se estructura el mundo por detrás y nuestras relaciones. Entonces, entender programación es entender un lenguaje nuevo que también nosotros tenemos que ser capaces de interpretarlo y de utilizar esas herramientas para hacer mejor nuestro trabajo. Y ahí para mí ha sido como maravilloso. Creo que el diplomado es como una muy buena puerta para entrar en este mundo, para meterse con las manos en la masa y empezar a ensayar, entender el lenguaje. No sé si vieron la película Arrival, que son unos como extraterrestres, por decirlo así, que llegan en 12 puntos, y habla todo de cómo el lenguaje nos ayuda a entender el mundo y la dimensión espacio-tiempo. Es así, tiene todo un rollo físico y comunicacional. Bueno, me gustó mucho. Y a mí, yo me sentí así con la programación. Como, por una parte, me abrió una puerta muy grande para ordenar los datos, para entender los datos, para procesarlos. Pero otra parte, también para entender cómo se estructura. Y cómo son los distintos tipos de datos, no en la teoría de datos estructurados, datos organizados, todo eso, sino en la práctica. Y eso ha sido bacán, así como en algo que he podido hacer hasta ahora, así, en mis investigaciones, quizás me demoro un poco más en hacerla y no las hago tan superficiales, pero sí tengo el tiempo y la perspectiva y otras dudas. Y ahí no solamente con el diplomado en lo que es programación, bueno, Python ahora es mi mejor amigo. Porque Excel para mí ya era lo mejor. Yo encontré que Excel no podía ser mejor, y ahora a Excel le salió competencia con Python, porque en verdad simplifica mucho la vida. Y bueno, y ahí la patita que quería agregar es que en verdad el curso, o sea, el diplomado en sí es un complemento súper bueno desde la perspectiva comunicacional y desde de la perspectiva ingenieril, por decirlo así, tanto desde la estadística como de los errores que comúnmente cometemos o de cómo mirar los datos desde otro foco, también aporta mucho. Y esto, bueno, como les decía, pues la programación en verdad es un lenguaje nuevo que tal como el inglés, si no lo practicas se pierde.
que hay que estar constantemente, pero en verdad abre muchas puertas. Y también, si no quieres desarrollar software y se te hace complicado, es súper importante para el trabajo en equipo, porque cada vez los periodistas vamos a trabajar más con TI, más con desarrolladores, y con gente bueno, con diseñadores UX. Entonces es importante también entender el lenguaje que ellos hablan, para poder construir también mejor para la ciudadanía, que es a quienes nosotros nos debemos como periodistas. Exacto, Ale, gracias por tu testimonio. Yo creo que le diste en el clavo que hoy en día los equipos de trabajo cada día son más interdisciplinarios. Entonces, si bien efectivamente no estamos tal vez todos llamados a ser grandes programadores ni nada, tenemos que tener herramientas que nos permitan interactuar de manera adecuada con el resto del equipo. Te agradezco nuevamente mucho tu testimonio, Rafa, gracias. Abro al público si alguien quiere hacer alguna pregunta. Estamos aquí leyendo el chat. Si alguien quisiera preguntar algo, comentar algo, está Rafael, está Ale, que también puede contestar, estoy yo. Así que bienvenidos cualquier consulta o tema que quieran poner sobre la mesa. Una de las cosas interesantes de todo esto mientras hacen sus preguntas, que me llama la atención que les cueste preguntar si los que más están acá son periodistas. Yo esperaría que se deshicieran a preguntar, un poco para provocarnos. Pero que no somos el ministro París, si fuéramos el ministro París estaríamos, pero... Sí. De hecho, yo todavía me pregunto por qué no le preguntan directamente a la doctora Paula Daza, por qué pasan por... Bueno. Hay una pregunto por contenidos, tiempos, plazos de inicio y valores. Valores. Bueno, ahí te invito a comunicarte con Sofía Fuentes. Yo no sé si Sofía está por ahí para que ponga su correo, o si no está en el brochure del diplomado en la página web de la universidad. Ella es la que maneja todo ese tema. En términos de contenido, quizás podríamos ayudar un poco. En términos de contenido, obviamente no es solamente desarrollo de software y fact-checking, no, sino que tiene que ver también con periodismo de datos en general. Quizás ahí la Ale también nos puede instruir más, pero tiene que ver con normativa, tiene que ver con cómo descubrimos la noticia, tiene que ver con un montón de otras cosas que también son muy propias del periodismo, ¿no es cierto, Ale? O sea, uno parte desde introducción a qué es el periodismo de datos y el fact-checking, a Excel para periodistas, matemáticas para periodistas, estadísticas para periodistas, ahí como para nivelar también y para profundizar, solicitudes de transparencia, ley de transparencia, metodologías de investigación, storytelling, o sea, de cómo, storytelling de datos, bueno, programación, scrapping, hasta ahí voy, me falta la última parte, así que todavía no puedo hablar. Sí, el último ramo... No puedes hablar, no puedes contarle el final de la historia todavía, Ale, te queda. Pero con respecto a los tiempos, mi recomendación es que uno le dedique tiempo al diplomado más allá de las clases, porque al final es la práctica donde uno mejor lo puede hacer. O sea, mejor puede aprender, porque si te quedas solo con las clases, puedes aprender, sí, pero para sacarle provecho es mejor también tener por lo menos 2 horitas extra a la semana para dedicarle al diplomado. Claro, como hablamos en programación sobre todo, o sea, una cosa es que tu papá te empuje, te afirme ahí para empujarte a andar en bici, pero es distinto a que después en la semana te subas a la bici, a pegarte en las canillas, en los pedales, ¿cachai? Y a rasparte la rodilla. Eso tiene que pasar. Dado que al menos la parte más científica del diplomado es ganar una habilidad. Tiene que ver con ganar una habilidad. No es tanto conocimiento, sino que es más una habilidad, ¿cierto? Bueno, parece que no tenemos preguntas, pues en realidad nos salieron tímidos estos comunicadores, pero les queremos agradecer a nombre de los coordinadores del diplomado, Carlos Franco y yo, de Rafael, de la Ale, que hoy día fue nuestra panelista, su presencia, y ya saben que Sofía Fuentes mandó sus datos por ahí si quisieran averiguar o tener más información.
Que tengan una buena tarde. Gracias. Un abrazo a todos, que estén muy bien, que tengan buena semana.